trabajadora social. Es un placer para mí estar presente el día de hoy con cada uno y cada una de ustedes para poder ver un tema trascendental, importante, como es la intervención con nuestros niños, niñas y adolescentes y poblaciones vulnerables. Ver la metodología de intervención profesional desde los diversos espacios del territorio es muy importante, ¿no? Tener conocimiento también que existen instituciones que trabajan a favor de este grupo poblacional. Si hablamos de los niños, niñas, adolescentes, inmediatamente se nos va a la mente una institución, ¿no? Que es la DEMUNA, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, que promueve, protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también se nos viene a la mente otra institución, como es las UPES, que son las unidades de protección especial que trabajan con niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad, es decir, en situación de abandono o riesgo de abandono, lo que hoy por hoy se conoce desprotección o riesgo de desprotección. Después, si hablamos, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes, también se nos viene a la mente otra institución. ¿Cuál sería? Los leo, por favor. ¿Sí? ¿Qué otra institución trabaja con niños, niñas y adolescentes? Sí, lo pueden hacer a través del chat, estimados participantes. Otra institución podrían ser los CAR, ¿no? Que son los centros de atención residencial. Otra institución que trabaja con niñas, niños y adolescentes podría ser los SEM, que no solamente trabaja con mujeres, sino también trabaja con niños, niñas, adolescentes y en realidad con todos los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y por otro lado, si hablamos de poblaciones vulnerables, ¿qué institución trabaja con las poblaciones vulnerables en específico? Se nos viene a la mente el INABIF, ¿no? El Instituto Nacional de Bienestar Familiar. Entonces, el día de hoy vamos a ver esas instituciones. Sin embargo, es necesario mencionar que los niños, niñas y adolescentes, al estar en pleno desarrollo y en una condición de desventaja para hacer efectivos estos derechos que nos son otorgados desde el nacimiento, constituyen un grupo poblacional vulnerable. Este hecho se agrava cuando no reciben el cuidado, cuando no reciben tampoco la protección adecuada de sus padres, de sus madres o de otros adultos responsables de su cuidado, ¿no? Entonces, lo cual va a generar que carezcan de esos cuidados parentales o que estén en riesgo de perder esos cuidados parentales y lo que les lleve finalmente a una situación de desprotección familiar. Entonces, frente a esta situación de desprotección familiar, es responsabilidad del Estado garantizar esa protección familiar, ¿no? A través de servicios que va a pertenecer en este caso a un ministerio importante, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que conocemos como el MIM, y que dentro de este ministerio va a estar comprendido por las UPE, como les había mencionado, que son las unidades de protección especial, asimismo los CAR, que son los centros de atención residencial, y de forma complementaria, pues vamos a encontrar las defensorías municipales del niño, niña y adolescente. Las que están en las demunas, que por supuesto lo vamos a ubicar dentro de los gobiernos locales, sin embargo, funcionalmente dependen del MIM. Entonces, los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad requiere mayor atención, no solamente de la familia, sino también del Estado, ¿no? Entonces, lo que podemos entender es que si nuestros niños, niñas y adolescentes, por su condición de tal, ¿no? Y por encontrarse en situación de desventaja para poder ejercer los derechos, dependen, por supuesto, de la familia, en este caso los padres, los hermanos mayores, ¿no?
Entonces, si ellos no se hacen cargo, el Estado, por función, tiene el deber de proteger o velar por la integridad de estos. Entonces, el Estado, a través del MIM, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, promueve la implementación de estos servicios, ¿no? Como son las SUPE, los CAR, las DEMUNAS, también los INABIF, como les había mencionado, están los SEM, ¿no? Que van a brindar esa atención necesaria a esta población vulnerable. Tenemos para ello un marco normativo internacional. Nuestro Estado peruano también toma en consideración y referencia el marco normativo internacional. Hablamos de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 como principal instrumento internacional que reconoce todos los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, el cual se establece en el artículo 3.2, el deber de los estados parte de garantizar el cuidado, ¿no? Que sean necesarios para generar bienestar, teniendo en cuenta los derechos y los deberes de los padres, de las madres o de cualquier tutor. Entonces, teniendo como marco esta Convención de los Derechos del Niño, es por, lo, por el cual el Estado peruano promueve, como les decía, estas instituciones. Por su parte, encontramos el Comité de los Derechos del Niño, su observación general número 14, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también, en su artículo 7, numerales 1 y 2, así también sobre la separación de una niña o niño, finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú. Aparte de ello, se encuentra el comité en su observación general 6 sobre trato de menores no acompañados y separados. Una ley muy importante, un decreto legislativo importante, que es el decreto legislativo la 1297 y sus modificatorias. ¿Para qué? Para brindar la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, el cual va a tener por objetivo brindar esa protección integral a estas personas menores de edad a fin de poder garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando siempre sus derechos a vivir, a crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Entonces, este decreto legislativo 1297, impartido por el Estado peruano, nos menciona claramente sobre los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes de contar con un cuidado parental, ¿no? O en todo, o en su defecto, el Estado se hará cargo de brindar esa protección necesaria a fin de garantizar el derecho o los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero teniendo algo importante en claro, ¿no? Que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Por supuesto, como sabemos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Como decimos, ¿no? La educación viene de la familia y toda formación impartida en esta edad eh, proviene de la familia. Sin embargo, hay algo muy importante que nos menciona dentro de este reglamento, que si la familia no es capaz de poder brindar esa protección necesaria a estos niños, niñas y adolescentes, ¿qué hace el Estado? Los separa temporalmente. ¿Con la finalidad de qué? De que se pueda reeducar a la familia para poder reinsertar a los niños, niñas y adolescentes dentro del seno familiar. Y si esto no ocurriera, se busca como segunda opción a un familiar directo. Y si estos tampoco estarían en la capacidad de poder hacerse cargo de estos niños, niñas y adolescentes,
entonces el Estado opta por la adopción. Y todo ello lo vamos a poder ubicar dentro del decreto legislativo 1297 y sus modificatorias. Por otro lado, es importante mencionar la Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes, el cual es responsable de formular, coordinar la implementación, realizar el seguimiento y evaluar la política nacional multisectorial para las niñas, para los niños y adolescentes. Asimismo, articula las intervenciones de las problemáticas en trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, la Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes propone, formula, coordina, implementa diferentes políticas nacionales multisectoriales. Una de ellas es la política nacional de los niños, niñas y adolescentes al 2050. Esta Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes realiza algunas acciones importantes, como es el asesoramiento técnico de la Comisión Multisectorial de la Política Nacional Multisectorial para los niños, las niñas y los adolescentes, realiza el seguimiento y análisis del gasto público en niñas, niños y adolescentes, brinda una asesoría técnica a los gobiernos regionales para la implementación de una política nacional, propone normas en materia de infancia, implementa acciones multisectoriales, realiza la prevención de trata de personas, sensibiliza a la población sobre peligros en entornos digitales. Entonces, desde la Dirección de Políticas se realizan diferentes planteamientos a fin de garantizar el bienestar general de los niños, niñas y adolescentes. También tiene funciones básicas, como es la coordinación de la formulación de la política nacional multisectorial para niñas, niños y adolescentes, lo que les mencionaba, el PNMNA, ¿no? Al 2050, donde nos sirve de marco normativo nacional para el planteamiento de programas dirigidos a este grupo poblacional. Bien, lo que les decía, ¿no? El decreto legislativo 1297 ha sido creado con la finalidad de brindar protección a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, el cual tiene por objetivo brindar esa protección integral a los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Eso debemos tenerlo muy en claro. Este decreto legislativo nos menciona también diferentes definiciones, como son la familia de origen, qué es una familia extensa, a qué denominamos comunidad como familia, cuidado y protección, competencias parentales o de crianza y cuidado, situación de riesgo de desprotección familiar, medidas de desprotección, proceso de reintegración familiar, acogimiento familiar, adopción, plan individual, adoptabilidad, situación de desprotección familiar. Cada una de estas definiciones nos sirve como o sirve como marco conceptual a los profesionales que trabajan en estas entidades, ¿no? Que trabajan a favor de las niñas, de los niños y adolescentes. ¿Para qué? Para poder brindar una atención adecuada, una atención integral oportuna a este grupo poblacional. Siempre es importante, ¿no? Las definiciones. Asimismo, dentro de este decreto legislativo 1297 vamos a poder ubicar los factores de riesgo, que son los factores individuales, familiares, factores ligados al grupo de pares, factores escolares, factor social comunitario, factores socioculturales, ¿no? Que son factores o son definiciones que nos sirven de marco teórico y conceptual también, como les decía, para poder brindar una atención adecuada, oportuna, integral a este grupo poblacional. Bien, entonces continuamos con el decreto legislativo 1297, pero esta vez a través de la ley 31716,
que es la ley que modifica a este decreto. Dentro de esta ley 31716 podemos ubicar que tiene por objetivo reforzar las disposiciones contenidas en el decreto legislativo, el cual prioriza el bienestar físico y mental de los menores que se encuentran inmersos en una situación de riesgo o desprotección familiar en coordinación del MIM y otras instituciones estratégicas como son los CAR, a fin de garantizar ese desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, esta ley 31716 modifica el decreto legislativo en cuanto a las mejoras para brindar la protección necesaria a las niñas, a los niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Si vemos, como les decía, el decreto legislativo 1297 da cuenta del proceso de atención a este grupo poblacional. Y por su parte, la ley 31716 modifica algunos contenidos. En este caso, algo muy importante es que prioriza el bienestar físico, no solamente físico ya, sino también mental, ¿no? En el decreto legislativo 1297 nos hablaba solo del tema físico, del cuidado, de tener, de priorizar sus derechos, ¿no? Pero no hablaba nada de la salud mental. Entonces, esta ley modifica este decreto y nos enfatiza, ¿no? Que se debe priorizar el bienestar físico y mental de estos menores de edad. Ahora, en cuanto al MIM, que es un servicio de atención especializado, ¿no? Que, que trabaja a favor de la protección familiar, podemos ubicar que dentro de ello, el principal objetivo es proteger a los niños. Frente al riesgo de desprotección familiar, se promueve la implementación y acreditación de MUNAS. En este caso se tiene 1.781 de MUNAS. Frente a la desprotección familiar, se tienen implementado las UPES, los centros de acogimiento familiar, los centros de acogida residencial y de manera. Ahora, una institución muy importante es las UPES, ¿no? Que son las unidades de protección especial, que como les mencionaba, está adscrita al MIM, pero dependen de la Dirección General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Estas unidades de protección especial, como su nombre dice, protege a los niños, niñas y adolescentes, quienes por un motivo u otro motivo se encuentren en situación de riesgo dentro de sus hogares o fuera de sus hogares. Entonces, el MIM, a través de estas UPEs, es responsable de poder conducir los procedimientos por riesgo, de poder conducir estos procedimientos por desprotección familiar, y en ese sentido se requiere garantizar la seguridad, garantizar la integridad y adecuado cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes hasta lograr su reintegración en un entorno familiar. Porque, como les decía, lo importante es que el niño, niña y adolescente crezca dentro del seno familiar por los motivos ya manifestados, ¿no? Como es la educación, la crianza, el apego y otros factores importantes que son necesarios para poder tener un hijo o en este caso un ciudadano útil para la sociedad. Estas unidades de protección especial tienen por función eh, actuar de oficio, o ya sea si la denuncia esté hecha de manera escrita, de manera verbal, ante situaciones de presunta desprotección familiar. Iniciar y dirigir el procedimiento de desprotección familiar. Asimismo, realizar las evaluaciones de riesgo, realizar las evaluaciones de protección para poder
asegurar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Brindar esa atención inmediata a este grupo poblacional que son trasladados a los servicios de la UPE. Disponer medidas de protección provisionales o modificarlas, declarada judicialmente la desprotección familiar. Declarar la situación de desprotección familiar provisional y asumir la tutela estatal a través de la persona que dirige la UPE. Entonces, todas estas funciones de la UPE dan cuenta a que brindan esa atención oportuna frente a desprotección o riesgo de desprotección de los niños, de las niñas y adolescentes, previa evaluación de factores de riesgo y factores de protección. Frente a todo ello, se elabora un plan de trabajo individual, porque como sabemos, cada niño, cada situación es diferente, ¿no? Se elabora el plan de trabajo y se lleva a cabo las diligencias necesarias para poder realizar el procedimiento necesario, las cuales están establecidos dentro del decreto legislativo 1297 y su reglamento, con la finalidad de que de poder brindar y dar cumplimiento a estas medidas de protección, ya sean provisionales o permanentes, y poder implementar el plan, ¿no? Y todo esto con la finalidad de poder reeducar a la familia y poder reinsertar a este grupo poblacional. Y si fuera el caso, se realiza el proceso o el procedimiento de adopción. Dentro de la UPE se brindan estos cuatro servicios: el servicio de acogimiento, la atención psicológica, la asistencia legal y la asistencia social, ¿no? Cada uno de estos servicios de manera integral van a actuar con la finalidad de brindar una atención integral a los niños, niñas y adolescentes en riesgo de desprotección o en situación de desprotección. Bien, entonces la UPE como servicio o como institución estatal brinda esta atención necesaria a este grupo poblacional. Y por otro lado, vamos a encontrar los CAR, que son los centros de atención residencial, las cuales van a brindar esa acogida necesaria a los niños, niñas y adolescentes quienes hayan sufrido diferentes situaciones o hayan vivido diferentes situaciones, ya sea situación de abandono, situación de desprotección, riesgo de desprotección, niños en situación de calle, los que se encuentran en situación de grave riesgo social. ¿Hasta dónde? Por favor, sus micrófonos, Nadie podrá impedir que lo haga. estimados participantes. No fuera por Hola, por favor, a los organizadores. sobre lo que harás por la mañana. Por ahora, Por duerme bien para que tu cerebro funcione correctamente. ¿De acuerdo? Adiós. Hola. Ok. De desprotección, riesgo de desprotección. Ellos que viven en situación de calle. Estos CAR son instituciones de acogida para los niños de entonces las familias de estos niños
niñas y adolescentes tienen generalmente estas características peculiares, ¿no? Que generan este riesgo social a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por un lado está esa carencia afectiva que tienen, las cuales los impulsa a poder salir a la calle, ¿no? A buscar afecto. Las carencias económicas que hay en el hogar los impulsa a los niños, niñas y adolescentes a salir a la calle a conseguir dinero para cubrir muchas veces su alimentación. Por otro lado, están los hogares con alto índice de violencia, tanto físico, psicológico, ¿no? Y en algunos casos sexual también. Por otro lado, o a ello hay que sumar el bajo nivel educativo de los padres, a ello sumamos las adicciones presentes como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, las enfermedades mentales, el VIH, y por otro lado también se encuentran familiares que tienen conflictos penales, ¿no? Entonces, ese grupo son los que generalmente vamos a ubicar en el CAR. El proceso de intervención del CAR es, es muy importante, ¿no? Su proceso de intervención es a través de un conjunto integral de acciones, las cuales son dirigidas a lograr cambios favorables en las relaciones familiares, en las relaciones sociales de los niños, de las niñas, adolescentes que se encuentran temporalmente en el CAR, teniendo en cuenta sus particulares entornos culturales, sociales y económicos. Entonces, la intervención se organiza en dos ejes complementarios y simultáneos. El primer eje es el niño, niña y adolescente y el segundo eje su familia. En ambos ejes, la intervención comprende la activación de las redes sociales próximas, es decir, las de MUNAS, los SEM, entre otros, ¿no? A las cuales se debe sensibilizar y orientar sobre la realidad de estos niños, niñas y adolescentes que acuden a estos centros. Para ello, se realiza un diagnóstico, la programación, la ejecución y la evaluación, las cuales se van a realizar a través de estas fases, ¿no? Empezamos por la fase de acogida, que es la primera etapa en el CAR, donde se realiza el proceso de intervención desde el momento en el que el niño, niña y adolescente ingresa al CAR, derivado por una autoridad administrativa o judicial mediante la resolución correspondiente. En esta fase de acogida se brinda el soporte socioemocional al recién llegado, buscando disminuir los efectos negativos, la separación de la familia. Asimismo, se facilita el proceso inicial de integración del niño, niña y adolescente en la dinámica de convivencia del CAR. Por otro lado, se elabora un primer diagnóstico integral de los niños, niñas y adolescentes y de su situación familiar con la finalidad de proponer un proyecto de atención individualizado. Entonces, dentro de esta fase de acogida, es muy importante ya que se realiza un diagnóstico. Después de realizar el diagnóstico y las acciones pertinentes, los resultados que se pretende obtener en esta fase es, sobre todo, contar con su DNI, que el niño, niña y adolescente esté asegurado, que el niño, niña y adolescente se integre satisfactoriamente, que se incorpore progresivamente a las normas de convivencia, que practique estos hábitos de cuidado personal, que participe en las actividades cotidianas del CAR, que mejore su estado nutricional, tanto su salud física y mental también. En esta fase de acogida, recibe también visitas de sus familias, muestra, o el niño, niña y adolescente debe mostrar ese interés por el aprendizaje escolar. Y también, como resultado de esta fase de acogida, se debe contar con un proyecto de atención individualizado formulado. Por otro lado, está la fase de desarrollo de convivencia, que va después de la fase de acogida.
Esta segunda etapa del proceso de intervención en la que se ejecuta la intervención propiamente dicha, el cual va a estar orientada a la recuperación emocional y social de estos niños, niñas y adolescentes, con una duración promedio de 12 meses. Esta fase puede reducirse o puede ampliarse según se vayan alcanzando sus objetivos y resultados. Los objetivos de esta fase es favorecer la integración, favorecer la inclusión y socialización del niño, niña y adolescente en el contexto del CAR, facilitar la interiorización de conductas resilientes por parte del niño, niña y adolescente y que lo faculten a protegerse de esos factores de riesgo, ejecutar proyectos de atención individualizado y la aplicación de programas de intervención psicosocial. Y por último, desarrollar las estrategias de intervención sociofamiliar. Entonces, en esta fase de desarrollo o fase de convivencia, es una etapa muy importante ya que se interviene propiamente con este grupo poblacional para poder lograr estos objetivos, ¿no? Se realizan estas gestiones y se pretende lograr estos resultados, ¿no? Por, por otro lado está la fase de reinserción, que es la tercera etapa del proceso, el cual comprende el periodo previo a la salida del menor de estos centros de atención residencial, ya sea para reintegrarse a su familia de origen o a una familia extensa o para reintegrarse a una familia nueva, ¿no? A través del proceso de adopción para iniciar una vida independiente, dada su próxima mayoría de edad. La duración promedio de esta etapa es de 6 meses. Tiene como objetivo consolidar los logros alcanzados en función de los objetivos y metas propuestos en el proyecto de atención individualizado, fortalecer las relaciones interpersonales dentro de la familia natural o adoptiva, efectuar la reinserción familiar o social del niño, niña y adolescente. Entonces, después de la etapa de convivencia, se pasa a la etapa de reinserción, se espera estos resultados y por último está la fase de seguimiento, que es la fase del proceso de intervención en la cual se va a hacer seguimiento a la reinserción familiar o a la reinserción social que se haya realizado. ¿Con qué finalidad? De poder contribuir al mantenimiento de los logros alcanzados y evitar retrocesos que pongan nuevamente en situación de vulnerabilidad al niño, niña y adolescente. Se espera estos resultados, lo vamos a poder ver cada uno de nuestros hogares. Por otro lado, como les mencionaba, las defensorías municipales del niño, niña y adolescente, que son muy importantes, las cuales promueven y protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los que se encuentran en edad escolar. Esta Defensoría Municipal tiene como base legal desde la Constitución Política, también tiene como base legal el Decreto Legislativo 1297 y sus modificatorias y las diferentes leyes. Por ejemplo, la ley número 27972, la ley orgánica de municipalidades, la ley 27337 del Código del Niño, Niña y Adolescente, la ley 26872, la ley de conciliación extrajudicial, ¿no? Que amparan el funcionamiento de las defensorías. Como les decía, los objetivos de estas defensorías es proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de esta jurisdicción municipal. Tiene como principios el interés superior del niño, la confidencialidad, la imparcialidad, la gratuidad, ¿no? Tiene como función conocer la situación en la cual se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes, tanto en instituciones públicas como privadas. Intervenir cuando se sientan amenazados o vulnerados estos derechos para poder hacer prevalecer el interés superior del niño, niña y adolescente. Asimismo, se realiza la promoción del fortalecimiento de los lazos familiares, se fomenta el reconocimiento voluntario de las filiaciones, se coordina programas en beneficio de estos niños, niñas y adolescentes que trabajan, se brinda orientación a las familias en situaciones críticas,
Se presentan denuncias ante las autoridades competentes, ya sea por falta y delitos en agravio de los niños, niñas y adolescentes. Se orientan programas en beneficios de estos grupos poblacionales y se llevan a cabo audiencias de conciliación para poder resolver conflictos originados por violencia familiar. ¿No? Dentro de los servicios que vamos a ubicar en la DEMUNA, vamos a ubicar los casos como alimentos, filiación, tenencia, régimen de visita y otros casos, ¿no? De abuso sexual, maltrato infantil, este, de normas de comportamiento y si fuera el caso, se va a realizar la derivación. Muy bien. Por otro lado, los centros de emergencia mujer, amparados por la ley 3364, ¿no? El cual es una norma promovida por el Estado peruano con la finalidad de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, es creada con la finalidad de brindar protección especial a las mujeres, a los integrantes del grupo familiar víctimas de violencia. ¿Por qué tocamos el SEM? Los centros de emergencia mujer son espacios, como les mencionaba, que trabajan a favor de la reducción de la violencia, pero no solo de las mujeres, sino también de toda la población, incluidos nuestros niños, niñas y adolescentes, las cuales se amparan en estos enfoques, no en 11 enfoques, perdón, en este caso el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, integralidad, riesgo, diferencial, generacional, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque territorial, el enfoque centrado en la víctima, el enfoque del ciclo de la vida. También cuenta con principios de igualdad, principios de no revictimización, de la debida diligencia, del interés superior del niño también, ¿no? Entonces, estos enfoques y estos principios van a servir de marco conceptual y marco teórico para poder brindar una atención adecuada a los usuarios. El SEM realiza disposiciones para la atención a través del abordaje interdisciplinario, entendiendo que la violencia es un problema multicausal, es un problema muy complejo y que requiere de un equipo multidisciplinario, las cuales van a estar conformados por un psicólogo o psicóloga, por un trabajador social o trabajadora social, por un abogado o abogada, ¿no? Quienes van a responder de manera integral a las necesidades del público usuario. Asimismo, los SEM dispone para la atención diferencial de los casos. En este sentido, brinda una atención especializada a los niños, niñas y adolescentes a través de un procedimiento especial. Del mismo modo lo hace, ¿no? A las mujeres, a las personas con discapacidad, a los migrantes, a las personas LGTBI, a los desplazados, comunidades nativas, ¿no? Cada uno de estos grupos poblacionales cuentan con disposiciones para una atención diferenciada a través de su modelo de atención, que va desde el proceso de admisión hacia orientación psicológica, orientación social y orientación legal. Los resultados que se esperan después de la atención de estos centros es la recuperación psicológica, el acceso a la justicia, el fortalecimiento de la red social, ¿no? Siempre es importante. Por otro lado está el INABIF, que es el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, un organismo público descentralizado que depende del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano. El INABIF es una unidad ejecutora del pliego del MIM, con autonomía administrativa, funcional y técnica. Depende del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables y tiene su sede central en la ciudad de Lima. El MIM, como organismo rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre la mujer y poblaciones vulnerables, es la entidad responsable de la ejecución del programa a través del INABIF. Muy bien.
El INAVIF tiene por objetivo promover la protección de los niños, niñas y adolescentes en riesgo, propiciando la generación y el mejoramiento de las condiciones que puedan asegurar su desarrollo integral. Por otro lado, tiene como objetivo desarrollar sistemas adecuados de prevención, asistencia, protección, rehabilitación y promoción del niño y adolescente para su realización como persona útil a la sociedad. Por otro lado, promueve la participación comunal como eje para el desarrollo de los programas de atención, ejerce funciones de coordinación, supervisión y evaluación de la gestión de entidades comprendidas en el Sistema Nacional de Población de Riesgo. Tiene como funciones velar por la protección de los niños y adolescentes en abandono, coordinar y mantener las relaciones con entidades nacionales, internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, vinculadas al ámbito de su competencia. Bien, entonces el INAVIF cuenta con algunos programas que son necesarios para poder lograr estos objetivos planteados, como son los programas de protección, las casas estancias, los centros laborales, programas de niños y adolescentes trabajadores de calle. Si hablamos del programa de protección, vamos a poder ubicar el hogar para niños. Aquí un nuevo hogar o a la sociedad si fueran mayores de edad. Por otro lado, están los centros de desarrollo integral de la familia, que son los CEDIF, que brindan estos servicios de cuidado diurno, promoción del adolescente, decía, a través del programa Yachay, el programa Acercándonos, los CAR de urgencia, ¿no? Y vamos a poder ubicar cada una de estas instituciones, cómo funcionan. Como les decía, cada uno de ellos están enmarcados a través del decreto legislativo 1297 y sus modificatorias. También, si hablamos del SEM, está normado a través de la ley 3364. Entonces, estimados participantes, agradecerles por su participación en este importante evento. Si tuvieran algún tipo de consultas, dudas, comentarios. Recuerden, estimados participantes, que la intervención con niñas, niños y adolescentes y el principio los derechos fundamentales, los cuales están claramente estipulados en el artículo 4 de nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Y frente a ello también se encuentran los decretos legislativos, las leyes que están normados desde el Estado peruano con la finalidad de poder brindar, evitar o reducir estas problemáticas sociales que tenemos hoy por hoy. Recordemos que la intervención profesional debería ser en temas sobre todo de prevención, promoción, con la finalidad de evitar estos casos de desprotección, estos casos de riesgo de desprotección, ¿no? Aunado a ello que están las situaciones de riesgo como el tabaquismo, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, trata de personas, en fin, los problemas de vicariato,
¿no? Que surgen porque no se tiene desde las familias fundamental de la sociedad a una persona en la puerta del hogar frente a su hija, ¿no? Son situaciones tan preocupantes. Este, es da mucho, mucho que pensar, ¿no? Sin embargo, por otro lado, las instituciones vienen trabajando, vienen realizando sus funciones, logran prácticas y decimos, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, cada uno, yo creo que debemos intervenir desde nuestros espacios, desde nuestros hogares, con la finalidad de poder mejorar esta situación. Es cierto que no vamos a poder erradicar de lleno esta problemática, pero si las